Los resultados del 10 de abril lo que han dado a conocer es que hay dos candidatos que no van a hacer significativos cambios económicos, ¿no? Los dos son pro mercado, están bien vistos por la comunidad financiera internacional y bueno, pues pero ya vamos viendo cómo algunas propuestas se van diferenciando, ¿no? En el tema del empleo, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski habla de crear 3 millones de puestos de trabajos y bueno, Fuerza Popular no lo tiene tan definido como un número, pero sí de diseñar todo un proceso pues, para que se incremente, por ejemplo, el sueldo mínimo, ¿no? Que es una de sus banderas. En el tema de los tributos también se están diferenciando, ¿no? Porque Pedro Pablo Kuczynski habla de reducir el IGB 1% por año hasta llegar al 15% en 2019 y Fuerza Popular o Keiko Sofía Fujimori habla de un régimen de formalización que otorgue licencias y autorizaciones a las micro y pequeñas empresas por 5 años, ¿no? O sea, y incluso ayer escuchamos al señor Klimper también hablando de no estar muy de acuerdo con que se reduzcan los tributos, por lo menos para todos por igual, ¿no? Son algunas de las propuestas económicas de estos candidatos, el sueldo mínimo, y hay una que está diferenciándose mucho, porque Pedro Pablo Kuczynski en su plan de gobierno habla de implementar un seguro de desempleo al estilo de Estados Unidos, de Europa, ¿no? Donde tú vayas cotizando a la seguridad social en este caso y, bueno, seguridad social o un ente privado, que es parte de lo que al parecer se propone, y este seguro te va a cubrir pues en caso de desempleo. En Europa, por ejemplo, son 6 meses, ¿no? que te cubre el seguro de desempleo. Ahora, Keiko Sofía Fujimori habla de que esto va a implicar la eliminación de la CTS, ¿no? De la compensación por tiempo de servicio, que ella dice va a mantener. Así que esas son algunas de las propuestas económicas que están diferenciando a las dos opciones, ¿no? Que tenemos los peruanos para el 5 de junio. Y precisamente tenemos a un especialista, ¿no? Que nos va a dar un poco de luces, Carolina, sobre si de verdad hay una distinción clara en estas propuestas, y es el economista Alejandro Indacochea, a quien conocemos bastante bien, por cierto, y que siempre es bastante didáctico. Don Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido a TV Más Noticias. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, un saludo muy especial a todos los televidentes. Don Alejandro, bueno, el 11 de abril, con lo que nos despertamos todos los peruanos es, además de los resultados previos de las elecciones, ¿no? Pero con una noticia que había subido la bolsa y el dólar había bajado. O sea que los mercados estaban por ahí contentos con lo que había, con los resultados de las elecciones. Y todos pensamos que más o menos Fujimori y Kuczynski hablan el mismo lenguaje económico, pero ya vamos viendo cómo se van diferenciando de alguna forma algunas líneas programáticas, sobre todo, ¿no? ¿Usted en cuál incide? ¿Cuál cree que es la principal distinción para que los peruanos podamos optar por una u otra candidatura? Mira, exactamente como tú lo has señalado, los dos candidatos son candidatos pro mercado. ¿Qué significa candidatos pro mercado? Que son partidarios de la iniciativa privada, apertura a la inversión extranjera, inserción en el mercado internacional. Esto lo captó el mercado y explica la baja en el precio del dólar, el repunte de las acciones en el mercado bursátil. Ahora, las similitudes prácticamente son las mismas, no hay mayores diferencias, te diría. Sí señalaría al inverso. ¿Cuál es el reto más importante que tienen los dos candidatos? Hay un 30% de la población que, a pesar del crecimiento económico, a pesar de las inserciones en el mercado internacional, de los TLC, de la reducción de la pobreza, no se siente partícipe de esa economía de mercado. No se siente insertado en lo que es esta modernidad. Están excluidos. Ese 30% es el que votó por el señor Toledo, por el señor Humala, y hoy día, digamos, por la candidata de izquierda. El reto más grande que tienen ambos candidatos es cómo hacemos para insertar ese 30% de la población en los próximos años para que participen en la economía de mercado. Ahora, ese es el punto central. Por favor, dime. Sí, profesor, ahora cuando escuchamos un candidato que dice vamos a aumentar el empleo en miles de puestos de trabajo, digamos, ¿esa es una previsión que se puede hacer a futuro? ¿Se puede tener en claro qué cantidad de puestos estimativos se puede hacer crecer, perdón? Mira, yo te diría que esa es una lluvia de regalos típica de una campaña electoral. Claro. Creo que no ha habido una discusión seria sobre qué implica, digamos, los anuncios de empleos,
¿Qué implica aumentar el gasto público, aumentar los sueldos para lo que implican los pensionistas, para los policías? Creo que no ha habido hasta ahora, digamos, un planteamiento concreto cómo van a sentar ese nivel de gasto. Y cuando Kuczynski, por ejemplo, habla de reducción del IGB, y el candidato la candidata Fujimori es un poco más cauta en esto, Klimper también ayer le escuchábamos decir que no, o sea, el ciudadano, ¿cómo le afectaría en el bolsillo del ciudadano esta reducción del 1% anual, que es lo que propone Kuczynski, ¿no? Mira, yo creo que con eso tenemos que ser muy cuidadosos. Veo factible, más aún, yo diría que bajando el IGB es muy probable que gastemos más impuestos, ya que eso ha sido una propuesta de años anteriores. ¿Por qué? Porque el incentivo a la evasión es muy alto con un IGB del 18%. Pero bueno, va a llegar el momento en el cual vamos a tenernos que sentar a discutir cuál es la viabilidad y el sustento para llevar a cabo esa reducción de impuestos en un periodo donde los ingresos tributarios han caído y hay desaceleración de la actividad económica. Ahora, me detengo en algo que daba como respuesta recién usted y que es importante, porque ayer la última encuesta que se ha dado a conocer de Ipsos marcaba precisamente qué tenían que hacer cada uno de los candidatos para conquistar ese voto que aún está indeciso. Y en el caso de PPK, el 33% coincidía en que debía explicar mejor sus propuestas. Con esto, profesor, uno tiene la sensación de que no solamente las propuestas económicas, sino en general, los candidatos no están siendo claros de cómo las van a implementar, ¿no? Efectivamente, yo creo que para la sensación, digamos, del grueso, la parte representativa del mercado, lo que estaba a favor, todavía no hay una distinción clara o específica de lo que significan los programas de gobierno. Pero tengamos en cuenta que quienes van a definir la votación, ese es el 30% que hoy día no se siente partícipe de la economía de mercado. Claro. Entonces creo que la prioridad electoral para ambos candidatos está atender a esa zona, ¿no? Claro, y bueno, hay una gran parte de la población económicamente activa que efectivamente está en la informalidad, ¿no? Son pocos los que están sujetos a un régimen de planilla, ¿no? Quienes cotizan a CTS, etcétera. Pero, ¿qué le conviene al país y a la masa de trabajadores que, bueno, esperamos, pues, ¿no? Con las propuestas económicas se formalice un poco más y que todos tengamos una CTS, pero ¿qué nos conviene más? ¿Un seguro de desempleo o continuar con la compensación por tiempo de servicio? No, tenemos que hacer una reforma integral del mercado laboral. Hoy día tenemos que preguntarnos por qué de 16 millones de la población económicamente activa solamente 4 millones son formales. Y 3 de cada 4 no tienen AFP, no tienen compensación de tiempo de servicios, no tienen seguridad social. ¿Qué cosa sucede? La rigidez laboral es una de las más fuertes comparativamente, digamos, a nivel latinoamericano. Yo creo que acá hay varios aspectos que discutir. Cuando la población pide cambio de modelo, no está pidiendo el cambio de modelo que es volver a 50 años atrás. No está pidiendo violar el Banco Central, no está pidiendo regular los precios. Lo que está pidiendo es que el Estado esté presente en educación, en salud, evitar la violencia ciudadana, la corrupción, seguridad, día a día. Entonces, ese es el mensaje. Si al habitante de Juliaca o de Puno le decimos que vamos a convertirnos en una economía estatista, una economía de 50 años atrás, no nos aceptaría, porque ellos son los comerciantes del altiplano. Ellos por naturaleza tienen economía de mercado. Entonces, creo que el mensaje no ha sido bien dado, no ha sido bien captado por la izquierda peruana. Ha tomado un mensaje pensando que es volver al pasado. Profesor, algo breve antes de cerrar. Ambos candidatos, muchos lo señalan porque hablan de supuestas inversiones privadas, ¿no? El ingreso de inversiones y de capital extranjero. A los dos, por igual. Ahora digo, ¿cómo son vistas estas propuestas que por ahí para el peruano tienen poca claridad, digamos, en el ámbito internacional, en base a su experiencia? Mire, en base a mi experiencia, hemos perdido un ciclo que nos dio la economía mundial. No solamente se paralizó la Conga, sino paralizamos Tía María, paralizamos Quellaveco con más de 3.000 millones de dólares, paralizamos La Granja en el norte, paralizamos Michiquillay, y el costo para el país de postergar esos proyectos con el riesgo que no se vuelvan a retomar fue muy alto. Yo espero que cualquiera de los dos candidatos que llegue retome cuanto antes ese nuevo ciclo de inversiones. ¿Por qué? Porque son oportunidades que nos da la economía mundial. De otra manera, podríamos quedarnos en el siglo XXI para un 2025, 2030,
con los minerales bajo tierra que no tienen ningún valor porque ya viene la astrominería, la minería en el mar, estamos hablando de metales sintéticos. Se puede repetir la historia del guano o del salitre, ¿no? Muy bien, ojalá pues diversifiquemos la economía. Muchas gracias, don Alejandro, y estamos en contacto. Muy amable, gracias a ustedes. Gracias.